Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la diputada Herrera por abrir este foro. Y bueno, hoy yo no estoy muy familiarizada con el proceso de los discursos, pero creo que algo que es súper importante es transmitirles cómo es la vida de una persona que vive con síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces, bueno, primero gracias también a todos los que están asistiendo y ojalá este sea el primer paso para involucrarse en pues digamos, este tema del síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces, hoy que el Congreso nos escuche, nos reciba en este foro, que es realmente el primero que se abre, por eso estamos muy agradecidos con la diputada. Es un gesto simbólico y es una señal clara de que hay disposición en transformar la política pública de salud. Mi nombre, como les mencioné, soy Elizabeth Saucedo, presidenta de la Fundación Dani Nalu, y específicamente es dedicada al síndrome de Lennox-Gastaut. Y pues si no saben, ya sé que es un nombre complicado, pero Dani Nalu significa en zapoteco Dani, dame tu mano, y la razón de esto es porque Dani, desde bebé, nos dijeron que no iba a caminar, y caminó, y siempre le decíamos, Dani, dame tu mano para poderlo ayudar a caminar. Entonces de ahí nació esta fundación. Bueno, Dani vive con el síndrome de Lennox-Gastaut. Es una forma grave y de difícil control de epilepsia que le fue diagnosticada a los 2 años de edad. Y es la razón por la que existe esta fundación. Después de estos 2 años de búsqueda e incertidumbre, noches sin dormir porque no sabíamos qué es lo que le pasaba, llegamos a un diagnóstico que es el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut no es una enfermedad rara, es una condición que cambia cada minuto la vida familiar. Las convulsiones comienzan desde que son bebés. Dani empezó con convulsiones a los 4 meses. Y esta condición de tener crisis constantes afecta todas las áreas de la vida: la comunicación, la conducta, la movilidad, de manera también intelectual. Entonces, tiene una afectación muy grande en la vida de las personas. Y aunque las estadísticas se reducen a números detrás de cada dato, hay una mamá como yo que aprende a distinguir cómo es una crisis con el tipo de epilepsia que Dani tiene, cómo es un sonido, porque a veces los pacientes no nos pueden decir qué es lo que están sintiendo. Hay familias que duermen junto a la persona porque no saben en qué momento pueden tener una convulsión y no lo pueden ayudar. O Dani tiene 29 años, Dani está acá. Y por cierto, Dani en 2 días cumple 29 años. O sea que llevábamos un camino largo de los 2 años para acá. Y Dani hoy tiene en sus mejores días 10 crisis al día. Depende de 7 medicamentos, y de esos 7 medicamentos, solo 3 están disponibles en el sistema de salud. El resto son privados y no son baratos. Eso para un papá significa 10 tormentas diarias. Un sufrimiento en donde no puedes controlar que esas 10 crisis desaparezcan. Y cada día nos recuerda que para los pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, cada día es un día que puede cambiar de un minuto a otro. En septiembre, les voy a contar una historia que
estoy segura que no es la única. En septiembre del 2024, uno de los medicamentos de los que Dani utiliza desapareció del país. Simplemente el laboratorio que lo distribuía un día simplemente dijo: vamos a dejar de distribuirlo. No hubo un plan, no hubo una alternativa que tuviéramos los pacientes para poder compensar esa falta de un medicamento específico para el síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces tuvimos que intentar, así como todos los papás, sustituirlo por otro, y el resultado de eso para Dani fue devastador. En sus 29 años de vida, casi, tuvo que ser hospitalizado 18 días, porque no hubo un medicamento que pudiera sustituir lo que el medicamento que un laboratorio suspendió hizo. Entonces, 18 días de crisis incontrolables, y adicional a eso, recuerdo que un médico residente, y me alegra mucho que muchos médicos estén aquí, estudiantes, porque un médico residente me dijo: señora, cuando yo llegué a urgencias, me dijo: señora, lleve a su hijo a su casa, no lo voy a ingresar porque no tiene nada, tiene una buena oxigenación, tiene un buen pulso, está bien, llévelo a casa. Yo miraba a mi hijo convulsionando frente a mí, tratando de explicar al residente que estaba convulsionando, pero él lo que esperaba ver era una crisis como la que sale en las películas. Y las crisis de las personas con epilepsia de difícil control no son como salen en las películas. Entonces, en ese momento, estando en esa emergencia, no estaba siendo escuchada, y Dani estaba en estado convulsivo. Esta impotencia para mí no se olvida. Lo más doloroso es saber que esta situación que Dani pasó 18 días hospitalizado por crisis incontrolables no fue algo que fue un accidente, no fue algo que nos tomara de manera fortuita, fue consecuencia de la falta de un medicamento que alguien más decidió retirar sin un plan sólido. Por otro lado, hay otra situación que cuando hay desabasto la historia se repite. Otro de los medicamentos que también es indispensable para las personas con síndrome de Lennox-Gastaut, de manera recurrente tiene desabasto. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en donde sea el medicamento, no importa en qué estado esté, tratar de buscar el medicamento y esperar a que el laboratorio vuelva a tener la fluidez del abasto, pero la respuesta del laboratorio está detenida en la aduana, ¿no? Mientras tanto, los pacientes esperamos a que suceda un milagro para que podamos tener el medicamento. Entonces, el problema de esto es que detrás de cada medicamento faltante hay una crisis, detrás de esta crisis hay un daño, detrás hay un daño en funciones, y detrás de este daño hay una familia que sufre las consecuencias. Hoy, a un año del retiro de este medicamento, Dani y nosotros seguimos sufriendo las consecuencias. No hemos podido estabilizarlo por la falta de este medicamento, y pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Por eso, este congreso tiene hoy la oportunidad enorme de generar compromisos y regulaciones que obliguen a los laboratorios a tener planes sólidos de continuidad y asegurar que ningún paciente con epilepsia de difícil control vuelva a quedarse sin tratamiento. No son números, no son estadísticas, son personas, son historias, son vidas que dependen de decisiones que se toman o no se toman aquí. La vida de Lennox-Gastaut no ocurre solo en los hospitales. Este es otro ejemplo de la vida de Daniel. Cuando Dani era bebé, cuando era niño, no lo aceptaban en las escuelas regulares porque decían: no estamos preparados para manejar este tipo de alumnos. Hoy, a los 29 años de Dani, hoy no hay un solo espacio en donde pueda Dani asistir para relacionarse, tener contacto con otras personas o simplemente estar seguro mientras yo trabajo.
Su única compañía es su perro de asistencia para personas con discapacidad, Voz, que también está aquí y está muy bien portado. Pero él es el que lo motiva a salir, a divertirse, es el que acepta todas sus limitantes. Pero, ¿qué pasa con otros jóvenes que no tienen esa oportunidad? Viven aislados junto a sus madres o a sus abuelas, mujeres que aman, pero que también se desgastan cuidando 24 horas al día, los 7 días de la semana al paciente. Mujeres que no pueden trabajar, que viven sin descanso, sin ingresos y sin una red de apoyo. Por eso necesitamos centros de atención diurna, lugares donde personas con epilepsias graves de difícil control puedan recibir terapias, socializar, desarrollar sus capacidades y donde los cuidadores podamos tener por fin un respiro del trabajo de cuidados. Porque el cuidado es un trabajo y debería de reconocerse como tal. Entonces, bueno, esta historia es a grosso modo la parte de las batallas que libramos cada día con Dani. Y bueno, hoy nos permitimos Avena, con la ayuda de Norma, la ayuda de Paulina de Metamorfosis y de la Fundación Dani Calu, nos reunimos para hablar con una sola voz y ser la voz de todos los pacientes que viven esta situación día a día. Y esa voz trae 3 peticiones claras para este congreso. Primero, reconocer formalmente al síndrome de Lennox-Gastaut y otras epilepsias de difícil control dentro de las prioridades del sistema de salud. Segundo, garantizar diagnósticos tempranos, atención integral y acceso real a tratamientos y terapias especializadas con regulaciones que obliguen a los laboratorios a tener un plan de continuidad de los medicamentos que son prioritarios para este tipo de epilepsias. Y tercero, reconocer a las y los cuidadores como personas que realizan trabajo de salud de tiempo completo, impulsando centros y políticas que les permitan trabajar, descansar y vivir con dignidad. Hoy no venimos a pedir compasión, venimos a pedir reconocimiento, acción y justicia sanitaria para todos los pacientes que viven con epilepsia de difícil control. Queremos que este foro no sea solo la foto del Día Mundial del síndrome de Lennox-Gastaut, sino que sea un punto de partida para que podamos trabajar con el Congreso para ayudar a hacer realidad políticas públicas que apoyen a las personas con epilepsia de difícil control. Amena, Metamorfosis y Fundación Dani Calu estamos listos para trabajar de la mano con el Congreso y hacer que todos estos cambios sean reales para las familias. Muchas gracias.